Bienvenidos a este video de introducción a .NET, donde vamos a estar viendo su historia y su evolución. Para comenzar a hablar de .NET, vamos a entender primero cómo funciona, y para eso es importante tener el concepto claro de el CLR, el Common Language Runtime, que es el entorno de ejecución de aplicaciones de .NET y que va a actuar como una máquina virtual que gestiona que se ejecute el código que escribimos en distintos lenguajes que sean compatibles con .NET a el código de máquina para que pueda ser interpretado y ejecutado. Este CLR se va a encargar de dos principales cuestiones, que son la compilación justo a tiempo, que va a traducir el código intermedio a código nativo en tiempo de ejecución de la aplicación. Y la gestión de memoria, ¿sí? Lo que va a estar haciendo es una especie de recolector de basura que va a ir liberando de la memoria automáticamente aquellos objetos que ya no son utilizados en la aplicación. Entonces, viendo un poquito más a fondo esta cuestión, más gráfica, vamos a ver que tenemos distintos lenguajes de código fuente que nosotros podemos utilizar con la plataforma de .NET, como pueden ser el lenguaje C Sharp, Visual Basic u otros que estén admitidos. Cada uno de estos lenguajes va a utilizar su propio compilador para traducir ese código escrito en ese lenguaje a un lenguaje intermedio, en este caso de Microsoft, que posteriormente este lenguaje intermedio va a ser el que es tomado por el CLR en la compilación justo a tiempo para transformarlo, traducirlo a código nativo, que vendría a ser código binario, que es lo interpretado por la máquina. Hay una parte que es la parte de la traducción del código fuente a través del compilador al lenguaje intermedio, que se hace en tiempo de compilación, y en tiempo de ejecución se realiza la traducción del lenguaje intermedio a el código nativo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco cómo fue esta evolución de .NET y qué es .NET. .NET es una plataforma de desarrollo, un framework, un espacio de trabajo, ¿sí? Que fue elaborado por Microsoft para construir y ejecutar aplicaciones en distintos entornos, ¿sí? Su lanzamiento inicial fue en el año 2002 con el objetivo de permitir un desarrollo multilingüe y multiplataforma, ¿sí? A lo largo de la historia hubo distintas versiones de .NET con distintas finalidades. Vamos a ver un pantallazo principal de cada una de ellas y después vamos a adentrarnos en las más importantes. Su primera versión de .NET fue .NET estándar, ¿sí? Que va a definir un conjunto de APIs comunes que tienen que ser implementadas por todas las versiones de .NET, como vamos a ver ahora a continuación, como pueden ser la versión Framework, Core u otras. ¿Sí? Quiere decir que todo lo que se desarrolle en .NET estándar tiene que poderse ejecutar, tiene que ser compatible con cualquier otra versión de .NET. Luego nació .NET Framework, que es la primera implementación de .NET que fue enfocada únicamente en Windows. Por lo tanto, todo lo que se desarrolle con .NET Framework solamente puede ser ejecutado en Windows, en el sistema operativo de Windows. Luego nació Proyecto Mono, que fue un proyecto de código abierto que lo que hizo fue permitir ejecutar a .NET en Linux y Mac. Y nació .NET Core, ¿sí? Que es una reescritura multiplataforma y de código abierto de .NET. Y posterior a eso se fusionaron .NET Framework y .NET Core y el proyecto Mono en una nueva y única plataforma que nace en .NET 5 y se va actualizando cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces, para resumir un poco, tenemos .NET estándar, que es un conjunto de APIs que deben ser implementadas por todas las versiones de .NET.
.NET Framework, que es la primera versión enfocada solo en Windows, .NET Core, que fue multiplataforma ya para Windows, Mac, Linux y de código abierto, donde se fusiona con Proyecto Mono, y .NET Synthro y sus versiones posteriores, que fusionan estas tres versiones anteriores para desarrollar una única vez y que sea ejecutado en cualquier plataforma. Adentrándonos en .NET Framework, que fue su primera implementación, enfocada únicamente en Windows, en el año 2002 y 2003, nació su primera versión, donde estuvo esta introducción del CLR, donde se introdujo ASP.NET, que era para desarrollo web, y ADO.NET, que es para el manejo de base de datos. En el año 2005 salió su versión 2.0, donde se introdujo los genéricos, Windows Forms, que es un entorno gráfico para aplicaciones, y hubo mejoras en lo que era ASP.NET. En el año 2006 su versión 3.0 con el lanzamiento de WPF, que ya era una interfaz más actualizada, donde ya no había un entorno gráfico para diseñarla, sino a través del lenguaje XAML. Y entre el año 2010 y 2019 estuvieron las versiones 4.x, donde se llegó a la 4.8.1, que fue su última versión, donde se introdujeron la programación asíncrona, mejoras de rendimiento, soporte para hacer aplicaciones más modernas, ¿sí? El cual ya no mantiene soporte, ¿sí? Su último soporte fue en el año 2022 a esta versión 4.8.1 y ya dejó de ser utilizado para aplicaciones modernas. .NET Core, sí, dijimos que era una reescritura multiplataforma y de código abierto de .NET, que este .NET Core, a diferencia de la versión .NET Framework que estaba destinada solo para Windows, también introduce a Linux y a Mac, por lo que ya se pueden desarrollar aplicaciones para cualquiera de las tres plataformas. Y tuvo tres versiones, la primera en el 2016, la segunda en el 2017, donde se introdujo una mayor compatibilidad con .NET Framework, y su última versión en el año 2019, ¿sí? Donde se introdujo un soporte para aplicaciones de escritorio con WPF y Windows Forms. Y después se fusiona esto de .NET Framework con .NET Core en lo que ahora es solo .NET, donde nació con su primera versión .NET Synthro, ¿sí? Y que va a manejar dos tipos de versiones. Una son las versiones LTS a largo plazo para proyectos en producción que necesitan una estabilidad y soporte a largo plazo, donde tienen 3 años de soporte y suelen tener una frecuencia de lanzamiento de cada 2 años. Y versiones STS, que son versiones más actuales para aprovechar las últimas funcionalidades, pero se considera actualizar esas aplicaciones con frecuencia, ya que tienen 18 meses nada más de soporte y tienen una frecuencia de lanzamiento de cada un año. O sea, todos los años van lanzando nuevas versiones actuales, nuevas versiones STS con un soporte de 18 meses. Si nosotros queremos hacer una aplicación donde no tengamos que estar haciendo un constante mantenimiento y tener un soporte, una estabilidad, mayor estabilidad, donde tengamos que actualizar menos la aplicación, conviene utilizar siempre una versión LTS a largo plazo sobre una STS. Pero si se quieren aprovechar las últimas funcionalidades, ahí nos conviene utilizar una versión la versión STS actual, que tiene un soporte, como dijimos, de 18 meses. Acá vamos a estar viendo cuáles fueron, desde su primera versión de .NET Core a la última versión de .NET, cuáles fueron las versiones STS y LTS. Y podemos ver que la última versión LTS fue la .NET 8, que tenía soporte hasta octubre del 2026, y actualmente se está trabajando en la versión STS.NET 9. ¿Sí?
¿Qué tipo de aplicaciones podemos desarrollar con .NET? Podemos desarrollar aplicaciones para web, sí, aplicaciones web a través de ASP, a través de Blazor o desarrollando APIs RESTful. Podemos desarrollar aplicaciones de escritorio a través de Windows Forms, WPF o MAUI, ¿sí? Y podemos desarrollar también aplicaciones móviles utilizando Xamarin o MAUI. Y por último podemos desarrollar también videojuegos a través de Unity. Todo esto lo vamos a nosotros estar trabajando a través del lenguaje de C#, ¿sí? A través de este lenguaje nosotros podemos desarrollar para cualquiera de estas plataformas. Y vamos a trabajar por una cuestión de tiempos y de curva de aprendizaje con interfaz gráfica de escritorio de Windows Forms, ¿sí? Que tiene una curva de aprendizaje más corta, y adentrarnos en conceptos más de lo que es la programación backend sobre la frontend. Y posteriormente van a poder, si algún día quieren desarrollar una aplicación mobile o web, adaptarse fácilmente con tiempo de estudio y de preparación a la nueva plataforma, pero por una cuestión de curvas de aprendizaje y de tiempos, nosotros vamos a trabajar con una plataforma de escritorio, con Windows Forms, que es lo más sencillo para poder adquirir los conocimientos bases de la programación backend, que es a lo que apuntamos nosotros. Así que hasta acá llegamos con este video. Gracias por la atención y nos estamos viendo nuevamente.